Qué bueno es poder reconocer la bondad de Dios, reconocer lo bueno que Él es y darle gracias, ¿cierto? Porque esta mañana estamos aquí y tiene que ver con esa bondad de Dios, con esa gracia de Dios. Tiene que ver con que Dios ha sido bueno. La Biblia dice, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, porque te acuerdas de nuestra condición. ¿Cierto que sí, hermanos? Y el hombre que es como la hierba o la flor del campo, que en la mañana florece y en la tarde se marchita, dice la Biblia, y su lugar no lo conocerá más. Es también una razón para decirle gracias, Señor, porque todavía me tienes aquí. Un saludo especial para todos en el nombre del Señor, para el hermano William, para su familia. Y bueno, vamos a compartir la palabra de Dios, hermanos, estos minutos que nos restan. Oseas, el capítulo 11. También un saludo para el hermano Nelson, para su esposa. 11, verso 3 y 4. Oseas, capítulo 11, verso 3 y 4. Dice, con todo yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor fui para ellos, como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Oseas 11, 3 y 4, para los que no. Bueno, vamos a meditar. Bueno, ya los hermanos dijeron el título, con cuerdas de amor ganamos a nuestros hijos para el Señor. Y tenemos aquí unos versículos que nos hablan de ese cuidado de Dios. Dice otra versión, con lazos humanos y vínculos de amor los atraía. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas y me inclinaba hacia ellos para darles de comer. Amén. Entonces, o sea que esta versión hace referencia, en primer lugar, a un padre que alza a su hijo para besarlo, que de repente está orgulloso de él. Y bueno, quiero empezar, como esto está diseñado casi que para padres y no hay nada casi para los hijos. Quiero empezar diciéndole a los hijos, tú tienes que ser o procurar ser el mejor hijo que puedas. ¿No dicen amén los padres? Tú tienes que procurar ser el mejor hijo que puedas. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Porque ciertamente no solamente la responsabilidad es del padre, sino que el hijo también tiene que procurar ser un buen hijo, independientemente de quién sea su padre o su madre. Lo mismo, el padre tiene que procurar ser un buen padre, independientemente que sea su hijo. Gloria al Señor, digan gloria a Dios. Hermanos queridos, estaba pensando que, por ejemplo, para domar a un animal que está cerrero o que está todavía indomable, el domador, la primera acción que tiene que hacer es demostrarle
al animal que él no le va a hacer daño. No sé si usted de pronto ha visto alguna vez. Porque si usted va con una vara o con un látigo, lo que va a conseguir es que ese animal cerrero salga huyendo más rápido. Entonces usted, para poder acercarse a él, tiene que ganarse su confianza. Gloria a Dios. Tiene que ganarse su confianza para que él le permita a usted acercarse. De lo contrario, lo aleja cada vez más. Y yo digo, la primera acción que nosotros tenemos que demostrarle a nuestros hijos es que nosotros no queremos hacerle daño. Una alabanza para el Señor. Es que nosotros no queremos hacerle daño. Porque ciertamente la mayoría de los casos hay cosas de los hijos que no consultan con sus padres porque tienen miedo. Miedo al castigo, miedo al regaño que vendrá después de la falta cometida. Porque ciertamente, posiblemente nuestra manera de reaccionar ante unas acciones no tan afortunadas de nuestros hijos, seguramente son siempre las mismas. Cosas que no los acercan, sino que por el contrario los alejan de nosotros. Y yo quiero comenzar diciendo que el Señor aquí nos brinda a nosotros un ejemplo. Si bien Israel no era el mejor hijo, sin embargo, aquí vemos el comportamiento del Señor para con ese hijo que no era tan bueno. Dice, de la mano llevaba a Efraín, lo cuidaba. O sea, se le viene a la mente uno esa imagen de alguien que va guiando a uno más pequeño para que pueda caminar en el camino, para que pueda él andar seguro. Y después dice, con vínculos de amor, con cuerdas de amor, lo atraía a mí. O sea, no hay una, como dijéramos, tengo aquí esto, si no vienes te voy a dar. Sino por el contrario, con palabras de amor, con actitudes que le demostraban, yo soy tu padre, yo soy tu cuidador, yo fui el que te engendré, porque comienza diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Y yo no era el que lo llamaba para subyugarle, sino que dice, por el contrario, es como quien libera, porque dice, como quien quita el yugo y le pone la comida. O sea, como quien libera, es decir, los traje a mí no para castigarlos, sino por el contrario, para quitar de su vida lo que les oprimía. Y cuando hace referencia a la comida, hace referencia a esa provisión que Dios daba para Israel. O sea, conmigo no solamente te quité el yugo, sino que además te di todo lo que necesitabas. Me incliné para darle la comida. Y es como ese padre que toma a su hijo pequeño y le da, gloria a Dios, con toda la ternura para cuidar que su hijo pueda crecer de la manera correcta. Diga gloria a Dios esta mañana. Entonces, ese ejemplo de Dios para nosotros nos permite ir pensando de qué manera podemos nosotros ganar a nuestros hijos, ¿sí? Atarlos con esas cuerdas, pero estas no son cuerdas que subyugan o que destruyen, sino que son cuerdas de amor que liberan, que forman, gloria al Señor, que hacen que la persona pueda desarrollarse, que hacen que la persona pueda
crecer. Y como estamos hablando de ganarlos para el Señor, que además de todo puedan estar en la iglesia y ser personas cristianas de verdad. Y la primera cuerdita, así hablándolo en este lenguaje que yo quiero que usted en esta hora pueda tirar para ganar a sus hijos, es el ejemplo. Es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer. Gloria al Señor. No solo se comporta como cristiano, pueda decir el hijo, sino que me trata como un cristiano. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: amado, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dice primera de Pedro 3, 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. También dice aquí San Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están, ¿dónde? En casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una alabanza para el nombre del Señor. Entonces, estas escrituras nos hablan a nosotros de lo que sabemos de antemano, que el cristiano tiene que ser un ejemplo. Pero nosotros la mayoría de veces pensamos que el ejemplo tiene que ser para los de afuera. O sea, aprendemos a comportarnos bien para las personas de afuera. Y todo el mundo puede pensar y decir: esta persona es un ciudadano ejemplar, es una persona que no tiene ningún reproche, pero que de pronto de puertas para adentro no estamos dando el mejor ejemplo que podemos dar. Bendito sea el nombre del Señor, diga gloria a Dios. ¿Ya? O sea, no es sencillamente el parecer, sino también el ser. Porque si yo quiero que mi hijo sea cristiano, lo primero que yo tengo que ser es ser un cristiano. ¿O no? Comprometido, 100% convertido. Amén. No a medias, porque ciertamente eso es lo que a veces nos pasa, que estamos nosotros ahí y posiblemente luchando con una y otra cosa, y los comportamientos inadecuados son muy evidentes para nuestros hijos. Y el día que usted quiera decirle algo, el día que usted quiera corregirlo, lo primero que van a pensar es: pero él me manda y no lo hace. ¿Cierto que sí? Él quiere que yo lo haga, pero él no lo hace. Y entonces esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta antes de cualquier cosa. Estoy siendo ejemplo para mis hijos. Estoy yo dando a conocer con mi comportamiento un cristianismo a Cristo el Señor, para que eso sea un ejemplo que marque la vida de mis hijos positivamente, o por el contrario, estoy yo siendo un ejemplo que los lleva lejos de la presencia de Dios. Cuando
cuando usted no está consagrado a Dios, cuando de repente le da lo mismo orar o no orar, o ir a la iglesia o no ir, o dejarse llevar por las pasiones, por los deseos, o, explotar de ira y de enojo, gloria al Señor, pues posiblemente usted tiene una buena intención de ser un padre, pero el ejemplo suyo está diciendo todo lo contrario. Y sencillamente nuestros hijos aprenden casi que más de lo que ven que de lo que oyen. Digan gloria a Dios. Entonces de ahí el famoso dicho, tus acciones hablan tan fuerte que ¿qué? Que no me dejas oír lo que dices. Entonces hay un doble mensaje. O sea, yo te digo una cosa, pero hago otra. Y el cristiano tiene que tener una armonía entre lo que dice y lo que hace. ¿Sí o no? Jesucristo nos dio ejemplo, no solamente enseñaba, sino que también hacía, gloria al Señor. O sea, no era simplemente el hecho de decir y formarnos un discurso bonito, sino que ese discurso nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida para que sea sustancial para nuestros hijos, para que ellos puedan ver que ser cristiano vale la pena y que no es una agonía como que estoy luchando de tal manera que no puedo casi con esto, porque ciertamente el cristianismo que se vive mal es un cristianismo que pesa, es una camisa de fuerza. Porque se vive mal. No es que el cristianismo sea pesado, sino que cuando usted no lo quiere vivir como es, se le hace pesado. Pero el cristiano que se consagra a Dios de corazón y deja que Dios lo lleve, hermano, ser cristiano es de lo más fácil, de lo más delicioso que hay. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Entonces así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Y mire que ese ejemplo que toma la palabra de Dios es un ejemplo muy casero. En los tiempos en que no había fluido eléctrico, las personas se reunían alrededor de la lámpara. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y aquí en la costa le llamábamos ¿qué? Mechón. Y los abuelos alrededor de la lámpara con los hijos empezaban a contar historias. Unas noches eran historias de miedo. Y uno iba para la cama a dormir con un terror. Porque ellos no tenían en cuenta que estaban los niños ahí. Y no existía todavía la leyenda que dice... no es apto para menores de edad, sino que ellos contaban las historias y uno entonces iba a todo y no se quería ir a acostar. Pero era una experiencia donde la familia se reunía alrededor de la luz para conversar, para compartir. Y yo creo que en este tiempo, aunque no estamos ya en una modernidad y en una civilización que ha avanzado, pero el principio no se puede perder. Tenemos nosotros que sentarnos a compartir de las cosas agradables que el Señor nos ha enseñado. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Ahora dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea que no es simplemente porque después viene y la repetirás, pero para que puedas repetirla, tienen que estar en tu corazón. ¿Cierto que sí? O sea, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Y dice también la Escritura que la palabra de Cristo more en abundancia, ¿dónde? En nuestros corazones.
Porque de la abundancia del corazón, o sea, de lo que estamos hechos, de lo que estamos llenos, de eso puedo dar. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, dijo Pedro, en el nombre de Jesús, levántate y anda, gloria al Señor. O sea, lo que salió de él pudo sanar al que estaba enfermo. Entonces, si hay un padre que está lleno de la palabra, del poder de Dios, entonces puede ministrar a sus hijos para que sea sanado de cualquier cosa que tenga y pueda crecer como un siervo, un hijo de Dios. Diga gloria a Dios en esta hora. Entonces, esa es la primera cosa sobre la cual yo tengo que trabajar. Entonces, no es el hecho de que usted pueda decir, no, pues yo puedo darme la licencia de perderme de la iglesia, de no participar, de no servirle a Dios, de hablar mal de los hermanos, de esto y de lo otro, porque sencillamente tú no te estás dando cuenta que hay unos ojos que te están mirando, no te estás dando cuenta que hay unos ojos que están fijados en ti, y no por otra cosa, sino porque tú eres el ejemplo más cercano que tiene tu hijo. Gloria al Señor. Uno muchas veces cuando estaba pequeño dijo, no voy a ser como mi papá, y resulta que termina uno siendo, ¿o no? Hasta regaña como papá y mamá. ¿Cuánto? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese aprendizaje, digo yo, hasta de manera inconsciente lo vamos adquiriendo en casa. O sea que si hay una persona que en casa tiene una manera muy funcional y casi que sin tanto conflicto de resolver las cosas, entonces eso lo va a replicar donde quiera que vaya. Pero si alguien viene de un hogar conflictivo, también, hermano, en el trabajo, en la calle, donde esté, va a replicar. ¿Por qué? Porque él no conoce otra manera de reaccionar cuando alguien lo provoca, cuando alguien lo hiere, cuando alguien le dice algo que no le gusta. Él aprendió a reaccionar de la manera que en casa reaccionábamos. Diga gloria a Dios. Por eso la primera cuerdita que tenemos que lanzar es que nuestro ejemplo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y eso, hermano querido, nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta. Vamos a seguir porque como el tiempo no nos alcanza mucho. La segunda cuerda que yo digo esta mañana usted lance para atrapar el corazón de su hijo es la instrucción. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero la palabra instrucción va más allá de solamente repetir cosas, sino encierra la idea de unos padres que dedican sus energías a dotar a un niño de una sabiduría y amor, alimentarlo y disciplinarlo para que se convierta en alguien completamente dedicado a Dios. Y ello presupone madurez espiritual y emocional por parte de los padres. O sea que no nos libramos de lo que antes estábamos diciendo, sino que todavía aquí en la instrucción tenemos nosotros que proyectarla a partir del ejemplo. O sea, no es simplemente cantaletas de mamá, no, es instruir. Es decir, yo voy a enseñar a mi hijo las cosas que debe saber para la vida. O sea, no es simplemente el hecho de, no, para que él siga asistiendo a la iglesia, no, sino para que sea una persona de bien, una persona llena de sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura no matarlo a causa del castigo. ¿Sí o no? Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza. Si no lo haces, le arruinarás la vida. El mismo versículo en otra versión. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte.
¿No dice otro proverbio, el hijo consentido es vergüenza de su madre? ¿Cierto que sí? Porque en esta cuestión nosotros hemos pasado de una disciplina muy dura al otro extremo, donde no hay límites, donde no hay corrección. Y esos dos extremos son malos. Amén. Diga gloria a Dios. Esos dos extremos son malos. Ese es como el efecto del hijo único, a quien usted le da todo lo que quiere. Y en su interior él cree que el mundo le pertenece y que todo el mundo tiene que postrarse ante sus pies. Sencillamente uno dice, yo voy a darle a mi hijo lo que yo no pude tener. Pero en ese, voy a darle a mi hijo lo que yo no pude tener, simplemente se dedica a complacer todos sus caprichos, pero no se da cuenta que la otra parte de lo que él es tiene que ver con que hubo disciplina, con que hubo normas, con que hubo reglas que alguien le dio. Nuestros padres posiblemente no lo hicieron muy bien, ellos no sabían mucho tampoco. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo mejor, porque ni siquiera en ese tiempo había comité de familia en la iglesia, ni psicólogos, ni conferencias. Entonces nosotros mucho menos tenemos excusa, porque en este tiempo Dios nos ha regalado, gloria al Señor, talento humano, pastores que nos capacitan, comités de una cosa y otra, para que nosotros podamos aprender. Pero no puede existir ni una sociedad, por muy pequeña, sin reglas. Toda sociedad tiene que tener reglas, y nosotros que convivimos en esa sociedad tenemos que aprender a respetar esas reglas. Bendito sea el Señor. Lo que el Señor nos dice es, oye, no lo hagas de tal manera que lo vayas a matar. Porque si para corregir a tu hijo siempre tú te llenas de toda la ira posible, entonces tú ni siquiera estás corrigiendo, disciplinando, sino simplemente maltratando. Porque no todas, vea, si algo medio aprendido de derecho por ahí, es que la pena tiene que ser proporcional ¿al qué? Al delito que se cometió. O sea, no me pueden dar pena de muerte porque me robé una peinilla o un celular. ¿Qué dicen ustedes? ¿O sí? No. ¿Quién es abogado aquí? Levante la mano. ¿Cuánto le pueden dar? Bueno, hay diferentes clases de hurto, y hurto calificado, hurto... No nos vamos a meter en eso. Pero yo no sé, de pronto hasta el juez dice, no, pero es un solo celular y además lo hizo sin arma, vamos a darle aquí esto, que pague tanto servicio comunitario y que se vaya para la casa. Pero ahora si estamos frente a un caso de una persona que violentó a un niño y que hizo, todo el mundo se indigna y dice que le den máximo, 60 años creo que es el máximo aquí en Colombia, ¿cierto? Ojalá existiera la pena de muerte. ¿Por qué razón? Porque la pena es proporcional al delito que se cometió. Entonces tú no puedes siempre castigar a tu hijo como si hubiera hecho lo peor del mundo y simplemente fue que se comportó mal. Entonces tú tienes que saber aplicar ¿qué? La corrección, la orientación, la exhortación. Amén. A veces ni siquiera merece o tenemos que darle, sino mejor darle un abrazo o algo y reforzarlos positivamente para que la persona pueda decir, hombre, yo en realidad me comporté de la manera que no debía. Mi padre no se merece eso, porque mi padre y mi madre son un buen padre y son una buena madre, y eso hace que pueda cambiar la conducta. Bendito sea el nombre del Señor. Un aplauso para Jesús en esta hora. Aleluya.
Se me quiere acabar el tiempo. Vamos aquí. Dice Efesios 6:4, vosotros padres, no provoquéis a ira a quién, a vuestros hijos, sino criadlos en qué, en la disciplina e instrucción del Señor. La palabra disciplina también se traduce como enseñanza, como doctrina. O sea, de la manera que Cristo te ha corregido a ti. ¿Ustedes han visto que alguna vez Cristo el Señor ha hecho mal con nosotros? ¿Y nos ha convertido en mejores seres humanos o no? ¿Nos cambió la vida o no? Diga gloria a Dios. Entonces, hermanos queridos, no provoques a ira a tus hijos. O sea, a veces con todo eso logramos el efecto contrario. Cuando tú eres muy controlador, cuando eres muy rígido, ¿a quién le gusta estar preso? ¿A quién le gusta que lo opriman? Ustedes no saben por qué se dio, a propósito del 20 de julio, la libertad. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser esclavo. Todo esclavo quiere ser libre. Todo oprimido quiere salirse de la opresión. Tú a tu hijo lo oprimes y lo controlas demasiado, lo primero que va a hacer es huir. Amén. Eso es. Y ahí es donde los estamos perdiendo. Yo no oí el testimonio del hijo de un pastor que decía que yo me alejé porque mi papá era muy duro. Nosotros no podíamos hacer nada. Se volvió ateo. Porque esa no es la manera. No provoques a ira a tus hijos, sino críalos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios esta mañana? Vamos a seguir, la otra cuerdita. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esta mañana yo no estoy aquí como el que más sabe, sino como gente que estamos instruyéndonos en el camino del Señor. Deuteronomios 4:9, por tanto cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Deuteronomios 11:19, enséñala a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. La fe, hermanos queridos, debe ser impartida. Dice 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Pero entonces dice 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ¿qué? Entonces no es una fe que simplemente se pasa de padre a hijo por ¿qué dijéramos? Por genética, sino que hay que impartirla, que hay que enseñarla. Esta abuela se la enseñó a su hija y esta hija se la enseñó a su hijo. Gloria al nombre del Señor. Y de esa manera es que la instrucción se da con sabiduría, con disciplina, o sea, organizada también, porque no es simplemente decir cosas aquí, sino que hay que sentarse también cuando sea necesario para enseñarle a nuestros hijos. La tercera cuerda es que nosotros tenemos que interceder por ellos. ¿Cuántos oran por sus hijos? ¿Cuántos oran por sus hijos? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice Job capítulo 1 versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, de la fiesta de cumpleaños de cada hijo de Job, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, 10. Porque decía Job
quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, pero no solamente lo hacía los días de fiesta, sino de esta manera hacía todos los días. Gloria al Señor. Y una de las cosas que nosotros tenemos pendiente es que la oración es un arma poderosa, ¿sí o no? ¿Cuántos la han experimentado? Hemos orado y han sucedido cosas grandes y extraordinarias. Y nosotros no podemos creer que la oración tiene poder y efecto sobre la vida de las personas, incluso que están cautivas de drogas, de alcohol, de demonios y todo. No hemos orado por personas así. Hemos orado por gente, y uno va a predicar donde hay gente que tiene toda clase de influencia, y oramos por ellos creyendo que Dios los va a libertar. Entonces, ¿acaso la oración es menos eficaz cuando yo voy a orar por mis hijos? ¿O todavía tiene la misma eficacia? Gloria al Señor. Yo creo que mi oración sí puede librar a mi hijo, sí puede libertarlo, sí puede restaurarlo, sí puede levantarlo. Entonces yo tengo que interceder con toda la fe y la confianza por ellos. Amén. Pelear esa batalla de rodillas. ¿Sí o no? O sea, nosotros creemos que todo lo que hacemos tiene que estar bañado en oración. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacer lo que. Entonces la instrucción no se puede dar simplemente como cristianos, como criterios humanos solamente, Señor, hermanos, sino, Señor, en tu palabra yo echaré la red. En tu palabra yo voy a orar por estos hijos míos, voy a predicarles tu nombre, voy a hablarles de que tú eres bueno, de que tú eres lo mejor que uno puede hacer y que no hay una vida mejor que la vida que vivimos ahora. Ellos tienen que ver, hermanos, que de repente tú no eras el hombre que eres ahora, y que lo eres porque Dios en su gracia y en su misericordia te transformó. Un aplauso para el Señor Jesús. La cuarta, procura que el ser cristiano sea una experiencia agradable para tus hijos. Y con este término, no se preocupe. Yo sé que ahorita comienza la otra. Porque, hermano, de adolescente a uno casi le dañan la vida, la infancia. Todo era malo. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino una cartillita por ahí que todo era mensajes subliminales? Esa cartilla es mala. Quémela. Dice, hermano, ¿cómo así? Sí, porque tiene una información que no está completa. Entonces usted no podía ver ni siquiera unas caricaturas ni nada, porque todo era diabólico, y uno ahí como, ¿y qué hago entonces? ¿Sí o no? A ver, los que fueron afectados. Hermano, un tiempo en que, creo, ¿cómo era? A ver si me acuerdo. Que la palabra fútbol significaba, ¿cómo? Algo así. Entonces uno no podía ni siquiera patear una pelota porque era malo. Bueno, ¿y quién va a querer ser cristiano así donde todo es malo? Donde tú no puedes siquiera ser, porque es que nosotros no podemos olvidarnos de que el cristiano, de que el ser humano no es solo espiritual, sino que también es emocional y es social. Entonces uno en el colegio, como era cristiano, tenía que estar por allá solo, como el niño que no puede hacer nada porque es cristiano. Y eso era muy traumático. ¿Ah? ¿Sí o no? Muy traumático. Diga gloria a Dios. Y el cristianismo no es así. No. El verdadero cristianismo no es así. Porque es que el Señor no dijo, yo te pido que los quites del mundo.
¿Qué dijo él? No, no te pido que los quites del mundo. O sea que es necesario que nosotros estemos aquí, sino que los guardes. Y esa tiene que ser nuestra experiencia. Nosotros estamos aquí, no somos extraterrestres, no vinimos ni de Marte ni de Júpiter, somos de aquí, costeños de Santa Marta, que también tenemos que ir a la playa y disfrutarla como cualquier otra persona. No tiene por qué ser una cosa que diga, cuidado que no vamos para la playa, que somos cristianos, que no sé qué. No, hermano, lo que no podemos es ir a hacer lo malo, pero lo bueno podemos hacerlo, porque eso es un regalo de nuestro Padre Celestial. Dele ese aplauso fuerte al Señor Jesús. Ahora, uno trae sus hijos aquí a la iglesia y la iglesia tiene que ser una experiencia maravillosa para nuestros hijos. Entonces usted, hermano, que no tiene hijos, no mire feo al hermano que de pronto está ahí un poco luchando con los hijos que no se quedan quietos. Porque yo les recuerdo que ellos no son robots. Uno a veces está ahí y lo miran así como ese pastor no corrige a esos hijos, fueran hijos míos para que vean. No, espérate. Espérate. Te diré, oh hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo va ahí? ¿Sí o no, hermano? Digan gloria a Dios. Sí, porque, o sea, uno a veces, pues la iglesia es para disfrutarla también. Y usted no se me haga el santico que muchas veces, y voy a decir esto con todo el respeto que usted se merece y que estamos hablando aquí entre personas que nos respetamos y nos amamos en Cristo Jesús, pero usted muchas veces ha ido allá afuera que al baño, pero no tiene ganas de ir a ninguna parte, sino que está cansado y fastidiado. Sea sincero, yo lo he hecho también. Entonces los hijos que tienen 4 y 5 años tienen que quedarse ahí porque ahora, como hay padres que usted lo trae al culto, lo pellizca para que se quede quieto porque nadie puede ver. Lo sacas al baño, le das 3 cuerazos. ¿Cuál es la asociación que hace el niño? Ir a la iglesia es una tortura. ¿Para qué? Que vas a mandar a orar a tu hijo, pero antes de mandarlo a orar le das 3 chancletazos. Digan gloria a Dios, hermano. Acuérdese que es con cuerdas de amor, con cuerdas de amor. Si usted quiere que su hijo ore, arrodíllese con él ahí para que vea que... amén. Usted no ha conocido madre, o de pronto alguna de las madres que están aquí ha tenido la experiencia que usted se pone a orar y de pronto su hijo pequeño se va para allá y la va a arrodillar y ahí se arrodilla también, aunque él no sabe que está orando. Pero ¿qué es lo que está viendo? Que su mamá está orando. Si tú quieres que tu hijo cante al Señor, cántale tú. Lee la palabra para que vea que él también se interesa. Entonces nosotros tenemos que procurar que la experiencia cristiana sea una experiencia agradable para nuestros hijos. Pónganse en pie, tengan la bondad. Para que cuando ellos crezcan digan, hermanos queridos, que ellos puedan decir, cuando yo iba a la iglesia, era una experiencia agradable para mí. Y si algún día se van lejos, ellos pueden decir, hay un lugar donde yo era feliz. Y ese lugar era la iglesia cuando mi mamá me llevaba. Un aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Y yo quiero que usted y yo esta mañana podamos decirle, Señor, danos la sabiduría, como hizo Salomón ese día. Salomón dijo, Señor, este pueblo es grande y yo soy inexperto y no sé cómo entrar ni cómo salir, o sea, no sé gobernar esto. ¿Y cuántos padres están dispuestos a decirlo? Yo pensé que yo sabía, yo pensé que yo podía gobernar, pero me doy cuenta que se me sale de las manos. Pero si la sabiduría tuya viene, nosotros podremos ser buenos padres. Levante su mano, por favor. Es el momento de orar por tu hijo también, que
está pasando por un momento difícil, también puedes interceder en este momento. Oh, hasta yarama hasta. Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí, Señor, tú estás aquí. Es tu palabra la que hemos predicado, Señor, y nos declaramos en este día como aquel hombre, Señor, que no sabe cómo gobernar. Y nosotros en este día venimos para decirte, yo no sé cómo gobernar, yo no sé, pero la sabiduría de tu Espíritu nos guía, Señor, a toda la verdad.